Hola, hola, mis queridos seguidores, ¿cómo estamos? Feliz noche. Hoy estamos a 18 de enero de 2022. Estamos en vivo y directo con otro interesante tema donde vamos a tratar con dos excelentes profesionales como es una nutricionista y una colega cirujano encargadas de este tema que vamos a tratar de sacarle el máximo jugo al mencionado tema, como es la cirugía bariátrica entre la realidad y la ficción. Entonces, este tema está muy de moda actualmente, se oyen muchas personalidades de los diferentes ámbitos de la vida pública que se someten a este tipo de cirugías. Entonces, la cirugía bariátrica, ¿qué sabes tú de eso? Y para eso nos lo va a aclarar nuestras invitadas del día de hoy. Entonces, para que estés en contacto con nosotros y así empieces a hacer todas tus preguntas, todas tus inquietudes y poder aclarar dudas al respecto. Entonces, aquí ya estamos haciendo contacto con nuestras invitadas del día de hoy, quienes entonces se encargarán de aclarar todo lo relacionado con este interesante tema. Entonces vamos a darle chance. Ajá, aquí tengo la solicitud de la doctora. Y aquí viene. Estamos esperando también a la nutricionista, quien está ya en vivo conectándose. Hola, buenas noches. ¿Cómo está María Gabriela? Encantada de saludarle, Doc. Feliz noche para usted y para toda su audiencia. Encantado y agradecido contigo por aceptar primero la invitación y por supuesto por estar aquí con nosotros para que nos orientes y aclares muchas dudas que hay sobre este interesante tema como es la cirugía bariátrica, que muchos creen que con todo, que muchos creen que es la solución para verse mejor, pero tiene unas indicaciones precisas, tiene unas consecuencias y por supuesto aquí está la persona indicada para aclarar, igual que nuestra invitada de hoy, la nutricionista, que ya le estamos dando a Rosicela el permiso de entrada también. Vamos a esperar que llegue. Mientras tanto, seguimos saludando. Aquí viene Rosicela. Buenas noches. Muy buenas noches. Feliz ¿Cómo? noche. ¿Cómo están? Excelente. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, como pueden ver, estoy acompañado de dos hermosas mujeres. Para mí voy a pedir un deseo, que tenga mucha salud y que este año 2022 sea excelente. En vista de este Amén. ramillete de mujeres que tengo, inteligentes, profesionales y sobre todo con buena presencia. Eso es muy importante en la vida. Ok, quiero que se me presenten para que todos los seguidores, tanto de ustedes como míos, sepan con quién vamos a conversar hoy. Adelante, licenciada. Nos, Bueno, gracias por la invitación. Soy la licenciada Rosicela Puglisi, nutricionista clínico, con más de 18 años de experiencia, pues atendiendo muchísimos casos clínicos, tanto de niños, adolescentes, adultos, embarazadas, en varias áreas de y ramas de la medicina, pues siempre apoyando a los médicos en la parte de alimentación, que juega un rol importante, pues, y determina también un punto a favor para ver las mejorías en cada uno de ustedes. así es. Y mi querida colega que está debutando con nosotros, porque ya con Rosicela yo he tenido la oportunidad y la dicha de hacer conversatorio. Yo Ahora le soy toca a María usted. Gabriela, María Gabriela Padilla. Soy cirujana general, egresada de la Universidad de los Andes y tengo 15 años desempeñándome como cirujano bariátrico de lechería, estado en Anzoátegui. Dirijo este equipo que lleva por nombre Bariátrica Anzoátegui, es un equipo multidisciplinario dedicado a trabajar con el paciente aquejado por obesidad y por las
consecuencias cardiometabólicas que se derivan de esta enfermedad, cada día entendiendo más que es una epidemia, que sin tratamiento multidisciplinario no tiene ninguna posibilidad de ser tratada exitosamente, entendiendo cada día más que no hay un solo paciente aquejado por obesidad que no tenga un sustrato emocional que atender. Por eso creo en el trato humano, en el trato personalizado, en el trato directo. Y pues definitivamente si volvieran a ser, no sé si sería cirujano bariátrico, creo que quizás sería o médico nutrólogo o nutricionista, porque cada día entiendo más que enfermamos o sanamos según nos alimentemos. Así es, y como dijo la licenciada, es muy importante la nutrición y está implicada en todas las especialidades. Yo como internista oncólogo soy el doctor José Gregorio Rodríguez y también es muy importante ese campo de la nutrición, la orientación a la hora de orientar a estos pacientes que están en ese momento pasando o recibiendo un tratamiento para el cáncer. Entonces, así como la doctora que es cirujano bariátrica necesita el apoyo de la licenciada, yo también necesito ese apoyo de la licenciada y creo que todas las especialidades también lo ameritan. Entonces, muy importante lo que comemos, lo que introducimos por esta boquita. Reflejamos eso y expresamos eso. Entonces, señores, a cuidar. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya saben con quién estoy conversando, como siempre, tratando de buscar las mejores personas para que orienten, informen y eduquen de manera responsable. La idea es esto, orientar de manera responsable, dar sugerencias para que ustedes tomen las cosas buenas del tema que vamos a tomar hoy. No estamos imponiendo nada, no estamos cambiando criterios ni paradigmas, solamente estamos exponiendo desde el punto de vista objetivo qué es lo que se debe hacer y cuándo se debe hacer. Y ustedes verán si están de acuerdo o no están de acuerdo. Para eso hagan sus preguntas y sus inquietudes. Entonces, para entrar en materia, vamos a definir el término. ¿Qué significa bariátrico? La palabra bariátrica se asocia a un origen griego etimológicamente hablando, aunque cuando estudiamos un poquito más, otros dicen que tiene origen hebreo. Pero en líneas generales, bariátrico viene de baris y baris viene a significar peso, peso que abruma. Y aun cuando es una palabra relativamente antigua, pues está completamente relacionada con lo que significa la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica originalmente se refiere a todas las técnicas quirúrgicas que están dedicadas o destinadas a modificar el sistema digestivo para que el paciente obeso pierda peso. Entonces, todas aquellas técnicas quirúrgicas que un cirujano general entrenado para hacer cirugía bariátrica ejecute en un paciente con los criterios para ello, debe ser denominado como cirugía bariátrica, cirugía para pérdida de peso. Sin embargo, doctor, es importante saber que ahora el segundo apellido de la cirugía bariátrica es cirugía bariátrica y metabólica. ¿Por qué hablamos de metabólica? Porque la obesidad es una enfermedad crónica que no tiene cura, de origen multifactorial, que está caracterizada por un aumento de peso a expensas de grasa corporal que tiene muchas connotaciones o consecuencias metabólicas. Entre las dos más frecuentes y muy graves encontramos la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. Por eso, al ver los resultados en los pacientes obesos con estas patologías y ver cómo estas mejoran, se le añade ahora también la connotación de cirugía metabólica, llegando a realizarse en la actualidad en pacientes muy excesivamente, diría yo, bien estudiados antes, pacientes que no son obesos y se les está proponiendo la cirugía como cirugía metabólica, sobre todo a los pacientes diabéticos. Pero ojo, esto es sí y solo si hay un consenso de un equipo multidisciplinario que pueda decir que ese paciente diabético, sin ser obeso, pudiera llegar a beneficiarse de una cirugía metabólica.
Fíjate lo importante de todo lo que mencionaste, porque la obesidad, y lo tratamos hace unos días, está implicada en el síndrome metabólico. Entonces, una persona obesa es una persona que está inflamada internamente. Todos sus órganos y sistemas están inflamados. Entonces, es una enfermedad que actualmente es considerada como un problema de salud pública, porque no hay un solo obeso. Hay millones de personas con sobrepeso o con obesidad en el mundo. Y creo que la cirugía bariátrica para este tipo de pacientes, y lo que tú vas a decir y la licenciada va a mencionar, es una opción de tratamiento. No estamos diciendo y no vamos a decir que es la única opción de tratamiento que tiene una persona que tiene un sobrepeso o tiene unos kilitos de más, pero sí tiene una alternativa que a cada día está agarrando más cancha o más auge para este tipo de patología o de enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica que no tiene cura, lo que tiene es control, igual que el síndrome metabólico. Entonces ahora le pregunto, doctora, ¿qué tipo de cirugías bariátricas se pueden ofrecer a los pacientes? Doctor José Gregorio, el número de cirugías por técnica es, podríamos decir, no cuantificable. A lo largo de la historia de la cirugía bariátrica, según cada nuevo conocimiento adquirido, se han ido modificando las técnicas. Hoy, en el mundo, la técnica que más se realiza es la manga gástrica o gastrectomía vertical en manga. ¿En qué consiste esta cirugía? Vamos a mutilar el estómago. Vamos a cortar una sección de aproximadamente el 80% del estómago en sentido vertical, que va a hacer que ese estómago, en lugar de tener la forma de bolsa que originalmente tiene, va a pasar a ser un cilindro, como si fuera la manga larga de una camisa. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer que el estómago sea más pequeño y en consecuencia voy a comer cantidad de comida experimentando saciedad. Además de eso, al nosotros hacer esa mutilación en el estómago, estamos eliminando el texto del estómago que se conoce en anatomía como fundus gástrico. En el fundus gástrico hay unas células que se llaman células que producen grelina. La grelina es una hormona que ha sido reconocida actualmente como orexígena. La licenciada Rosy Cepa debe saber hoy, como nosotros, que bueno, definitivamente, licenciada, no debe ser la única hormona, porque es mentira que una vez que uno opera al paciente, bien sea de manga o de bypass gástrico, que es la otra cirugía de la que le podemos hablar, el paciente no elimina el hambre para siempre. Eso nos hace pensar que además de la grelina, deben haber otros compuestos que todavía no tenemos determinados que hacen que el hambre en algún momento, más temprano que tarde, promedio de 6 meses a un año, el paciente vuelve a experimentar la sensación de hambre. La manga gástrica es el procedimiento que más se realiza hoy en el planeta en cuanto a cirugía bariátrica. La segunda cirugía que más se hace hoy en el mundo es el bypass gástrico en Y de Hooks, en honor al primer cirujano que describió esta técnica, que no la describió precisamente para términos bariátricos, la describió en aquel momento para pacientes con úlceras deformantes en el área del antro, que había que retirar la mitad inferior del estómago y se reconstruía a través de una nueva conexión con el intestino delgado. Una de las importantes o más importantes funciones del intestino delgado, vale decir no la única, es la absorción de nutrientes. Pero además de eso, hoy sabemos que en nuestro sistema digestivo tenemos un segundo cerebro. Sí, hay una gran cantidad de neuronas que están allí enviando información y es por eso que yo considero hoy que hablar de obesidad y hablar de emociones debe estar íntimamente relacionado. Muchas veces comemos más porque estamos tristes, porque estamos deprimidos, porque estamos ansiosos, porque estamos nerviosos, porque estamos frustrados, porque tenemos una sensación de mucha expectativa o incertidumbre y conseguimos algo de alivio en esa serotonina que nos aporta el azúcar, en esa serotonina que nos aporta el chocolate, en esa serotonina o esa sensación de placer o de seguridad que nos puede dar algún tipo de alimento. En el bypass gástrico, nosotros conseguimos una técnica que combina dos mecanismos de acción.
Uno en el que vamos a cortar el estómago, lo vamos a reducir de tamaño sin quitarlo, sin sacarlo. Vamos a desviar, por eso se llama bypass, porque estamos desviando una parte del estómago. Pero además de eso, doctor, vamos a desviar la primera porción del intestino delgado. Usted como médico internista recuerda anatomía, vamos a desviar duodeno y la primera porción del yeyuno. ¿Por qué se desvía esto? Bueno, anatómicamente es una continuidad del estómago, pero además de eso, allí hay una cantidad de sustancias que son las que nos ayudan a absorber la mayor cantidad de azúcar y de grasas. Si nosotros desviamos esa porción del intestino delgado, estamos desviando parte de nuestra capacidad de absorción de azúcar y de grasas. Por eso es un procedimiento de mecanismo de acción mixto, porque combina restrictivo, corté el estómago, lo puse más pequeño, me voy a llenar con 4 onzas de comida, cuando antes me podía llenar con hasta 1 litro de comida por cada vez que me sentara a comer, como menos, pero de esos menos que como, no voy a absorber inicialmente el 100% del azúcar y de las grasas que estoy consumiendo. Me gustaría colocar aquí una alerta rojo. Ningún procedimiento bariátrico es exento de consecuencias nutricionales. Por eso, la mano derecha y el brazo ejecutor de la cirugía bariátrica no es del cirujano. El cirujano implanta la modificación, pero el seguimiento tiene y va a estar exitosamente llevado de la mano del nutricionista del equipo. Un cirujano bariátrico, sabelotodo, omnipotente, que maneja la técnica quirúrgica, es psicólogo, le da la dieta al paciente, con todo mi respeto, no es de fiar, porque nosotros no estamos formados como especialistas en la nutrición. Por eso es importante cuando usted acuda a un cirujano bariátrico, preguntarle, ¿quién me va a enseñar a comer? Y quien le va a enseñar a comer, sin duda alguna, es el licenciado en nutrición o el médico nutrólogo del equipo. La persona que se formó en la universidad para enseñarle a usted cómo adaptar su nutrición a esa modificación del sistema digestivo que se va a hacer. Porque eso también es muy importante, doctor. Se lo digo a mis pacientes. Una vez que usted se operó, usted se pone una etiqueta aquí en la frente. Y entrando a cualquier clínica, a cualquier hospital o en cualquier condición de salud, lo primero que debe decir, soy bariátrico. Porque al usted ser paciente bariátrico, usted pertenece a una población especial. Si usted es un paciente obeso, usted es un paciente especial. Usted es un paciente inflamado, usted es un paciente con muchas posibilidades de sufrir complicaciones que para otros son procesos, digamos, leves o superfluos, para usted tienen connotaciones distintas. No es lo mismo tratar una neumonía, no es lo mismo tratar un lupus, no es lo mismo tratar una insuficiencia renal, no es lo mismo tratar un cáncer en un paciente obeso que en un paciente de peso saludable. Y eso quizás es el meta mensaje de este tipo de encuentros. Recalcar, la obesidad no es una condición estética. Cuando yo voy al médico nutrólogo, al licenciado en nutrición, cuando yo voy al cirujano bariátrico, yo no voy buscando una solución estética, porque para Botero no hay nada más hermoso que una silueta obesa. Eso es arte. Correcto. Nosotros estamos hablando de inflamación. Y ustedes saben, colegas, que el hecho de ser paciente obeso hoy significa ser la primera causa de COVID complicado. ¿Por qué? Porque está lloviendo sobre mojado. Si el COVID es una enfermedad inflamatoria que está atacando a un huésped inflamado, es una doble inflamación. Por eso es tan importante, y una de las cosas que más le puedo yo agradecer como médico a esta pandemia es que haya puesto en el ojo del huracán una enfermedad que ha sido banalizada, subestimada y muy mal enfocada por incluso nosotros los médicos, que hoy, estando de moda, entre comillas, la cirugía bariátrica, pretendemos vender una cirugía como una panacea, como un milagro, como ven y te hago la magia, cuando detrás de esto lo único que no hay es ni magia ni milagros. Hay ciencia que necesita un enfoque multidisciplinario, continuo,
con muchísimo compromiso de parte del paciente, doctor, porque sin compromiso de parte del paciente tenemos probabilidades superiores al 20% de que ese paciente vuelva a ser tan obeso o más obeso de lo que era antes de esa cirugía bariátrica. No sé si la licenciada quiere aportar algo antes de yo hacer algún comentario. Sí, me gustaría recalcar, pues lo que ha dicho la doctora tiene muchísima razón. Yo siempre le digo al paciente bariátrico cuando consulta, porque generalmente tienen que hacer como una primera visita al nutricionista, un primer control a los 30 días antes de la cirugía. Y yo les digo que de mí no se liberan, o sea, no es que después de la cirugía se liberan de mí, me tienen que seguir viendo, les quieran o no, ¿no? O sea, ellos se ríen, pero realmente es importante. Es verdad, la obesidad se ha banalizado muchísimo y ha sido como una enfermedad que no se ha visto como patología, sino como un negocio. ¿Y cuántas dietas de moda, cuántos productos supuestamente mágicos, cuánto dinero no han gastado estas personas? Y bueno, lo que el obeso al final, después de tantos años que ha probado miles de dietas de moda, miles de tratamientos, miles de pastillas, lo que lleva es como una historial de frustración. Entonces, bueno, muchas veces no llega a las manos profesionales que debería de llegar y todo eso influye, la parte psicológica. ¿Cuántos pacientes bariátricos en la consulta, pues uno mismo nota que la causa no es la alimentación, sino problemas de lutos mal elaborados, abusos en la infancia, etcétera, cosas muy mayores, ¿no? Entonces, es sumamente importante, como decía la doctora, el grupo, ¿no? Cada uno que enfoque en su área muy bien al paciente. Cada persona debe tratarse individual. Cada persona, así como lleva un tipo de técnica quirúrgica adecuada a su caso, también lleva un tratamiento nutricional adecuado. Generalmente, a mí me gusta siempre que el primer mes ellos lleven como una práctica de cómo deberían de alimentarse antes de las cirugías, para que ellos entiendan que no solamente es importante la cantidad, que se va a reducir obviamente en la cirugía, sino la calidad. Porque algo desastroso es un paciente bariátrico que lleva luego una alimentación muy desequilibrada. Es decir, deja de consumir, por ejemplo, las proteínas porque les cuesta mucho tomarse el tiempo de masticar bien lo que es la carne o el pollo. Entonces, la eliminan de su alimentación y siguen consumiendo, por ejemplo, bebidas tipo refresco, tés comerciales, dulces. Ahí sí es verdad que es un desastre, porque nutricionalmente tengo un paciente que todavía no me llega al peso que debe de llegar, todavía tiene una cantidad de grasa visceral importante cuando lo evaluamos, y está desnutrido porque su masa muscular la está perdiendo, pierde el cabello. Entonces, oye, de verdad es lo que uno siempre les focaliza, de que no es solamente la cantidad, que por supuesto la cirugía los va a ayudar significativamente, sino que la calidad. Es decir, tenemos que hacerles ver que tienen que hacer un cambio en el estilo de vida, que es importante también la actividad física para evitar la flacidez, para que la pérdida de peso sea de calidad, de grasa, de ese exceso de grasa y no de masa muscular, por ejemplo. Todo eso es importante conversarlo con el paciente y que llegue a la cirugía súper claro de que no es que se va a operar y es así como en las películas de Hollywood, que perfecto, ya está tonificado, fitness y perfecto después de la cirugía. Hay que enseñar y hablar, conversar, para que sepan que es un proceso, que uno está con ellos, le va de la mano con ellos, por supuesto, pero que no es algo mágico, porque muchas veces creen que es así rápido y sin sacrificio, o sea, que el sacrificio solamente es operarse. No, hay un proceso que debemos llevar, pues, es importante. Sí, fíjense que ustedes dos han dicho cosas importantísimas y hay que realmente prestarle atención. Primero, el término de obesidad. La obesidad y el sobrepeso. Desde la época de 1800, vamos más atrás, de los egipcios, para aquí para allá, anteriormente había épocas o culturas, o todavía las hay, donde la gordura o el sobrepeso es hermosura. Y tú lo dijiste muy bien, doctora, con Botero. Todas sus esculturas y todas sus pinturas tienen que ver con esa hermosura que refleja una persona que tiene un sobrepeso. Pero, como ya sabemos actualmente y como estamos viéndolo, es un problema de salud pública, porque una persona obesa o con un sobrepeso es una persona enferma.
es una persona que ya tiene implicado un síndrome metabólico y tiene una serie de consecuencias y complicaciones por ese sobrepeso y por esos kilitos de más. Otra cosa muy importante que la doctora mencionó es que este tipo de procedimiento, la cirugía bariátrica, y ahorita se los voy a preguntar, tiene que ser trabajado en conjunto, como estamos nosotros aquí, en equipo. Como la doctora dijo, no podemos encontrar un ser humano en este planeta Tierra que sea el cirujano, el nutriólogo, el psicólogo, el psiquiatra, inclusive el entrenador, cirujano plástico, y pare de contar. Porque si es así, es un extraterrestre, señores, no es un ser humano como nosotros. Cada quien o cada uno de nosotros tiene que inclinarse por una especialidad. Y el arte de la medicina es trabajar en equipo, así como estamos aquí, cada uno dando su opinión y su experiencia y su entrenamiento. Porque eso es la esencia y es el éxito que se obtiene a la hora de tratar a un paciente. Entonces, en equipo, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, señores, si usted se consigue a una persona que tiene 40 títulos a la vez, lamentablemente pregúntele si es extraterrestre. Si es un extraterrestre que cayó a través de un ovni y ¡pum! Es un médico extraterrestre, un dios del Olimpo, porque no puede ser un ser humano. Eso en primer parte. En segunda parte, ¿cuándo someter? Ahora le hago las preguntas. ¿Quién es la persona indicada o cuáles son los requisitos? Mejor reformula la pregunta. ¿Cuáles serían los requisitos de una persona para decidir que éste va a ser sometido a una cirugía bariátrica, bien sea, como usted dijo, la manga, o bien sea el bypass o la Y de Roux? Okay. ¿Cuáles serían los requisitos? Según las sociedades científicas de cirugía bariátrica y metabólica del mundo, hay hoy adaptaciones que se han venido haciendo progresivamente sobre el candidato ideal para cirugía bariátrica. Yo presiento que muy pronto deben venir incluso nuevos cambios, porque estoy segura la licenciada nos podrá dar más detalles. Comenzar a hablar ya solo de obesidad y peso. ¿Hay interferencia? Solo les pido yo. Sí, hay interferencia. Yo aquí siento ese ruido. El tema de tratar al paciente obeso solo con un enfoque pesocentrista, ya sabemos que es un enfoque incompleto. Sin embargo, en cirugía bariátrica todavía tenemos como recurso para clasificar al paciente por grado de obesidad según el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una operación muy sencilla de dividir el peso entre la talla de ese paciente elevada al cuadrado. Hablamos de un índice de masa corporal normal cuando este está entre 18 a 24. Pero yo puedo tener un paciente con 24 de índice de masa corporal cuyo sobrepeso, que no está expresado en el índice de masa corporal, esté en el abdomen. Y ese paciente sea un paciente diabético tipo 2, con un hígado graso, un páncreas graso, con una dislipidemia severa. Y ese paciente, por índice de masa corporal, todavía en las guías de cirugía bariátrica mundiales no aparece como candidato para cirugía bariátrica. Yo presiento que eso va a cambiar. Todavía no está establecido de esa manera. Pero también puedo tener un paciente con un índice de masa corporal de 40, que por esa clasificación sería un paciente con obesidad mórbida, y resulta que ese paciente es fisicoculturista. Y ese índice de masa corporal de 40 es a expensas única y exclusivamente de masa muscular. Es un paciente inflamado, es un paciente que no está enfermo, es un paciente que no tiene el criterio de cirugía bariátrica. Esto es una aclaratoria que hago porque es importante que el paciente comience una personal de la que me hago responsable a comenzar a deshacerse del peso de la palabra kilos, porque no necesariamente 5 kilos son un problema pequeño frente a otros 20.
tiene la distribución de ese peso entre grasa corporal, grasa visceral, masa muscular, huesos y agua bien diferenciada. Por eso es importante ahora conocer la bioimpedanciometría, que nos va a permitir conocer la composición corporal de ese paciente. Los criterios que se manejan hoy, doctor, cuando usted busca un libro o una guía seria de cirugía bariátrica, habla para América, índice de masa corporal mayor de 35, o sea, obesidad grado 2, con enfermedades asociadas a la obesidad. ¿Cuáles son estas enfermedades? Hay más de 60 enfermedades asociadas a la obesidad. Diabetes, hígado graso, hipertensión, arterial, síndrome metabólico, enfermedades inflamatorias, patologías de rodillas. La rodilla es una de las articulaciones más afectadas por la obesidad. Patologías la columna. depresión, el paciente está deprimido, toma antidepresivos, la gran mayoría generan aumento de peso y lo que se genera es entonces un círculo vicioso. Cuando ese paciente tiene permiso por psiquiatría, ese paciente puede verse beneficiado de una cirugía bariátrica, incluso se ve que después de operado disminuyen las dosis de litio, carbamazepina y cualquier antidepresivo que esté tomando. Pacientes con índice de masa corporal mayor de 40, que no tengan enfermedades asociadas, es un paciente candidato para cirugía bariátrica. Pacientes que han intentado, escuchen esto bien, han intentado antes medidas no quirúrgicas para resolver el problema y no lo han logrado hacer. Pacientes no adictos al licor de ningún tipo, ni pacientes con hábito tabáquico activo, pacientes que no consuman estupefacientes, pacientes que no tengan retraso mental porque no van a tener la posibilidad de seguir indicaciones. Esto es sumamente importante. Pacientes, y esto es un criterio que desafortunadamente no tenemos manera de comprobarlo hasta después de operado del paciente. El paciente tiene que tener compromiso con el seguimiento multidisciplinario, porque si no, ese paciente tiene, óigase bien, 80% de posibilidades de fracaso. La doctora me cortó el estómago y más nunca vi al nutricionista. Usted perdió la cirugía. Y si no la perdió porque reganó peso, la perdió porque tiene deficiencia de hierro, la perdió porque tiene deficiencia de calcio, la perdió porque tiene deficiencia de vitamina B12. Hoy se lo decía una paciente. Tener obesidad te expone a riesgos importantes de salud. Y tener una cirugía bariátrica no cuidada también te expone a problemas importantes de salud. ¿Qué quiero decirles con esto? Que los dos contextos requieren compromiso personal, responsabilidad personal. Desafortunadamente, cuando nosotros tres fuimos a la escuela de medicina y de nutrición, respectivamente, nunca nos hablaron de la responsabilidad del paciente. Y resulta que usted puede ir 1.000 millones de veces con la mejor licenciada en nutrición. Voy con la licenciada Rosicela. Y Rosicela le calcula su tasa metabólica basal, su porcentaje promedio de pérdida de peso, le da las indicaciones de cuántos litros de agua necesita al día, le calcula la merienda, le revisa su perfil lipídico, el doctor le hace un electrocardiograma y determina que su corazón está sano, que usted puede hacer actividad cardiovascular, lo invita a que vaya al gimnasio, le manda la inscripción y le regala el cupo. Usted mete eso en la guantera del carro y espera que por arte de magia las cosas funcionen. No funciona así, mi querido doctor. Y esa es una de las cosas que yo más insisto en mi consulta. Esto es un matrimonio. Y si va a ser un matrimonio, tiene que ser un matrimonio de mutua colaboración. Porque usted, la licenciada, el doctor Pedro Molinos, que le doy saludos, se acaba de conectar. Estamos todo el tiempo buscando estudiar, ponernos al día, actualizarnos. Hoy yo me pongo a estudiar medicina y creo que tengo que volver a estudiar medicina. Lo que hoy sabemos de intestino delgado no lo sabíamos hace 20 años. Lo que hoy sabemos de salud cerebral no lo sabíamos hace 20 años. Lo que hoy sabemos de la importancia del entrenamiento físico no lo sabíamos hace 10 años. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y en ese algo nuevo que aprendemos está presente, sine qua non, la responsabilidad personal sobre mi salud. Yo lo escribí en estos días en un post en el que le decía, ¿qué coreografía estás preparando para tu vejez?
Doctor, yo no me imagino mi coreografía a los 80 años, ni con una silla de ruedas, ni con un bastón, ni con unas muletas, ni llamando a mi hija ni a mis nietos para que me vengan a cuidar. Yo quiero ser la abuela que llegue de sorpresa, aquí estoy yo si no me han visto, con los tenis puestos, vamos a caminar, vamos a trotar, vamos a jugar tenis, porque estoy convencida que fuimos diseñados para eso, para estar activos, móviles y ligeros. Pero eso tiene que ir acompañado de un plan de alimentación física y mental en conciencia para ese bienestar que yo me estoy procurando. Entonces, recapitulando la pregunta, criterios: índice de masa corporal mayor de 35 con enfermedades asociadas, índice de masa corporal mayor de 40 sin enfermedades asociadas, ausencia de enfermedades psiquiátricas, ausencia de adicciones, manejo multidisciplinario en el antes, en el durante y en el después. ¿Cuándo se da alta paciente bariátrico? Jamás, porque no sabemos en qué momento ese paciente bariátrico puede necesitarnos por una condición quirúrgica, una obstrucción intestinal, un cuadro adherencial, reganancia de peso, una úlcera de boca anastomótica, falló la manga gástrica, vamos a convertirlo a bypass gástrico, falló el bypass gástrico, vamos a tratar de manejarlo entonces ahora con liraglutide, con topiramato, vamos a buscar herramientas. Repito, nos estamos enfrentando a una enfermedad que no tiene cura. El tratamiento quirúrgico ha demostrado el mejor resultado a corto, mediano y largo plazo si cuido la cirugía, porque la cirugía es una herramienta. Hoy se lo decía a una paciente: hazte de cuenta que yo te estoy regalando el último BMW que acaba de salir del mercado, pero no te doy llaves y el carro no tiene cauchos. No hiciste nada, no funcionó. Exactamente la cirugía bariátrica. Puedes escoger al mejor cirujano bariátrico del planeta, que no sé quién es, la verdad, pero bueno, hay gente que se llama a sí mismo: yo soy el mejor. Yo soy incapaz de hacerlo, la verdad. Y puedes ir con el mejor equipo multidisciplinario del planeta, pero si tú no asumes que hay una responsabilidad personal e intransferible con ese cambio en el estilo de vida que tú estás queriendo iniciar, aquí perdimos tiempo, dinero, riesgo de la cirugía y las posibles complicaciones de esta, porque también es cierto que aunque la cirugía bariátrica es una de las cirugías más seguras del mundo, no está exenta de complicaciones. Fíjate que entonces has mencionado, vamos con una de las fricciones de este tema, que no es exclusivo para solo las personas que tienen un sobrepeso o que tienen un índice de masa corporal X, por encima de 40, 35X. Hay una serie de requisitos que tiene que reunir una persona, y considero que el primer requisito es esto: que tú mentalmente y tu subconsciente asimile qué es lo que tú vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Porque tú lo mencionaste, la cirugía bariátrica no es que me opero y yo me quito unos pojotones de kilos de encima y mi cuento se me terminó. Tú lo mencionaste, el paciente que fue sometido a una cirugía bariátrica es un paciente que siempre tiene que estar en control y en chequeo con sus médicos. Es como paciente oncológico. Yo siempre se lo digo a mi paciente oncológico: el paciente oncológico nunca yo lo doy de alta. Yo, José Gregorio Rodríguez, yo no doy de alta a un paciente oncológico. Puede pasar 5 años, como dicen los libros, que después de 5 años ya se puede considerar un paciente de alta. Ni 10 años, ni 20, ni 30. ¿Por qué? Porque yo he tenido pacientes después de 15 años que estuvieron libres de enfermedad y reaparecen con una enfermedad, bien sea con otro tipo de cáncer o con el mismo cáncer que ha debutado en otro lado. Entonces, el paciente bariátrico, vamos a llamarlo así, es igual que el paciente oncológico. Toda la vida tiene que estar con su chequeo con el equipo multidisciplinario. Y lo más importante, tiene que tomar conciencia, porque es igualito que el paciente oncológico. Tienes que tomar conciencia de tu cáncer y por qué te dio el cáncer. Porque yo también se los digo, tú tienes que pensar: ¿por qué a mí a X edad me presentó un cáncer? Porque muchas veces los factores de riesgo no están presentes en ese paciente. Y entonces ellos te dicen: ¿y por qué a mí me dio cáncer si no tengo ninguno de los factores establecidos como de riesgo? Y yo simplemente le digo: ¿y cómo ha sido tu cuerpo emocional, mental y espiritual? ¿Cómo has manejado tú esos 3 cuerpos y cómo has estado
en armonía durante mucho tiempo. Se descodificó, se te alteró uno de ellos, ocurrió eso y por lo tanto tu cuerpo físico manifestó un cáncer en esta oportunidad. Igualito es el paciente bariátrico. De los factores implicados pueden estar presentes, pero muchas veces porque la persona después de cierto tiempo empieza a ser obeso, a aumentar de peso, o empiezas a tener una de las patologías que tú mencionaste, 60 patologías o más. Entonces ahí viene la causa. Tienes que tú asimilarlo, disponerte y comprometerte de que el cuento no se te termina con la cirugía que María Gabriela te va a realizar. Después de ahí viene una serie de actuaciones y complicaciones. Y ahora te pregunto, María Gabriela, es una cirugía que tú lo dijiste, si es bien realizada, no tiene tantas complicaciones, pero como todo procedimiento, hasta uno para sacarse una ceja, una uña, te puedes complicar. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones que pueden estar implicadas en una cirugía bariátrica? Las complicaciones de la cirugía bariátrica podemos dividirlas según el tiempo que aparece. Entonces podemos tener complicaciones transoperatorias. Yo en el operatorio me puedo enfrentar a una hemorragia, me puedo enfrentar a una falla de alguno de los equipos de grapado quirúrgico que se utilizan. Podemos encontrar un paciente con antecedentes quirúrgicos previos, por ejemplo, un paciente con una peritonitis apendicular en la infancia, pacientes con embarazos rotos que tuvieron gran cantidad de sangre libre en cavidad, eso produjo adherencia, entonces hay que hacer una adherenciolisis extensas antes de poder hacer el procedimiento como tal. Estas complicaciones son menos del 0.2% en las estadísticas, o sea, son cirugías que el transeoperatorio transcurre con muchísima normalidad en más del 99% de los casos. Luego tenemos un postoperatorio temprano. En ese postoperatorio temprano se pueden presentar hemorragias en menos del 2% de los casos. La primera causa de mortalidad, la tasa de mortalidad general de la cirugía bariátrica es menor del 0.2%. Quiere decir que se mueren más pacientes por ser obesos que por cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Y los tres elementos sobre los cuales se potencian las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. ¿Cuáles son estos tres pilares? El pilar del tabaquismo, el pilar de la obesidad y el pilar del sedentarismo. Los tres son modificados. Tenemos problemas con tu sonido, María Gabriela. No sé qué lo genera. Estoy aquí. Puede ser que como estás hablando directamente y no con micrófono, puede ocurrir eso. Lo cierto del caso es que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial y las podemos prevenir si prevenimos sedentarismo, hábito tabaco y obesidad. La otra complicaciones tempranas de la cirugía bariátrica son tromboembolismo pulmonar. ¿En quién tengo ya más posibilidades de ver un tromboembolismo pulmonar? Pacientes con índice de masa corporal mayor de 50, pacientes con historia de trastornos del ritmo. Perdón, voy a intentar ubicar los dedos. ¿Puedes explicar los hechos de Sophie? Sí, por ver si nos pueden. Los míos están de verdad. Lo que voy a explicar me voy a volver a conectar, ¿ok? Dale, mi reina. Voy a seguir entonces con